Pam Pam Ram te construye. Hola putitas de YouTube, me presento otra vez, soy Pam Pam Ram te construye y hoy vengo a hacerle una crítica al mosquito triple hijueputa que me picó el 5 de diciembre del 2013. Lo recuerdo como si fuera ayer, recuerdo que estaba bien tranquilo en mi mansión, viendo al Chavo del Ocho, uno de mis programas favoritos de todos los tiempos, mejor que Rompiendo Malo y Los Sopranos, cuando de la nada escucho un pequeño zumbido en mi oreja, pero como estaba bien entretenido echándome unas risitas, viendo al pendejo del Chavo hacer sus mamadas, no le di importancia. Luego de unos minutos siento una picazón horrible en la espalda, a lo que procedí a rascarme con mucha furia mientras gritaba. Carajo, por la puta culpa del mosquito de mierda, estuve días en cama gracias al dengue, ojalá que hayas muerto siendo aplastado por el trasero de un gordo, me cago en la puta de tu madre y en tu familia de mosquitos cabronazo. Pero bueno, hasta acá la crítica de hoy, nos veremos otro día, se la lavan y adiós.